Buenas amigos, en este vídeo os voy a explicar paso a paso cómo reciclar una batería de taladro vieja, de estas que son de níquel cadmio o níquel metalhidruro, incluso podría valernos para las modernas de litio, de forma que consigamos más potencia, con menos peso y más capacidad, más duración. Vais a ver paso a paso para conseguir una batería. Esta tendrá unos 300 gramos, 400 gramos de peso, cuando antes pesaba 1 kilo o 1,5 kilos, de forma que vamos a tener potencia y ligereza, lo que es muy conveniente. En este caso lo que he hecho es reciclar una batería OnePlus de estas de Ryobi, porque valen tanto para modelos viejos como para modelos nuevos. Y bueno, así que nada, vamos a manos a la obra y vais a ver cómo son. Pues vamos a ver el material que necesitamos para reparar la batería de este taladro. Veis que es un taladro que está muy bien, es potente, tiene hasta un indicador de perpendicularidad, 2 marchas. Creo que no tiene regulación de potencia, pero aún así es un taladro que nos puede venir muy bien para nuestras tareas de bricolaje y demás. Entonces lo que tenemos que hacer es sustituir lo que es las baterías por otras de litio de potencia, de manganeso, o unas lipo, que también podrían valer, pero son más peligrosas a la hora de cargarlas y necesitan un control de carga un poco más fiable. Entonces, los materiales que necesitamos para reparar esta batería principalmente son lo que son las baterías 4 pilas de 4,2 voltios de litio manganeso en concreto. La química litio manganeso lo que permite es unas altas potencias, hasta 20 C de descarga, ratio de descarga, que lo que viene a ser pues 40 amperios pico, porque cada una tiene un 2100 miliamperios de capacidad. En concreto estas son las Sony VTC4. A ver si lo podéis ver ahí. Tenéis que comprobar que realmente son originales y no son falsas. Yo las he comprado en Amazon, que al final, como tienen comentarios fiables, como tienen comentarios y demás, está bastante controlado el tema. Son pilas 18650, es decir, 18 de diámetro por 65 de largo, y el cero, bueno, no sé a qué viene el cero, bueno, y tiene 2100 miliamperios de capacidad y hasta 20 C de descarga. En un pico te puede dar hasta 40, lo que es 2 por 2, 4, 40, 40 y 44 amperios de pico puede dar durante unos segundos. Luego viene aquí también con el sello para comprobar si son originales o no, que se podría comprobar con el móvil, y por el aspecto que tienen son originales. Luego de todas formas lo comprobaré con mi tester, mi cargador, para ver si soportan más de 10 amperios de descarga, y si es así es que son originales. Entonces luego necesitamos 4 de estas, porque la batería es de 18 voltios y al menos tenemos que conseguir 17 o 16,8, que son 4,2 por 4 son 16,8 a carga total. Y como tienen más potencia final que las del níquel cadmio que trae originalmente, aunque tenga algo de menos de voltaje, lo va a compensar con creces con la potencia. Entonces abrimos las 4 que vamos a emplear. Ya tenemos las 4 preparadas. Otro elemento muy importante y que ni siquiera se menciona en otros tutoriales es el BMS o control de carga. En este caso tenemos que buscar uno que sea de 4S, es decir, 4 celdas en serie, como este, y mínimo 10-15 amperios, desde 15 amperios, porque al final
Si no metemos uno que aguante los picos de demanda que pueda demandar lo que es el taladro, cuando le pedimos máxima potencia, si el BMS no lo soporta, nos va a cortar el suministro y nos va a dejar, va a parar el motor, vamos, cuando no da más de sí. Entonces, este tiene 4, 2 por cada, 2 de carga y 2 de descarga. Cada uno supongo que soporta más de 7,5 amperios. Luego, para abrir la batería tiene tornillos, pero si hay alguna parte que estuviera pegada necesitaríamos un Dremel como este. Para las conexiones vamos a necesitar 2 cables gordos que va a ir del BMS, de B+ y B-, van a ir 2 cables a lo que son los conectores de la batería internamente. Entonces tenemos que ponerle cables gordos porque por aquí va a pasar los 15 amperios de los que hablamos. Y entre celdas, entre batería y batería, también tiene que ir cable gordo de este. Luego al BMS, a lo que son los sensores de voltaje, con cable fino que podemos conseguir de una manguera de cables de impresora o comprar, creo que es AWS14 o algo así, un cable fino que encontréis por casa, nos vale perfectamente, porque al final estos no va a pasar por aquí más que 100 miliamperios como mucho. Y necesitaremos también tijeras, obviamente, un soldador y estaño, que ya lo habéis visto, y vamos a necesitar luego para conectar la batería, para recargarla, como no vamos a tener un cargador, este ya no va a poderse cargar en su cargador original porque va a tener diferente voltaje, diferente carga, tal. Vamos a necesitar pues algo como esto, un conector de 2 polos de cualquier tipo que tengáis por casa. Yo he conseguido este de un portátil y este de un cargador que tenía por ahí, y coincide que se conectan. Entonces solo hay que comprobar a ver qué negativo o positivo y ya está, porque habrá 2 que se desconecten y 2 que se conecten, porque tiene aquí un interruptor interno, pero bueno, solo conectado lo miramos a ver cuáles dan continuidad con el tester, y ya tenemos el cable que vamos a dejar por fuera, porque probablemente esto yo lo ponga en un lateral para enchufarlo, para cargarlo, metido, incorporado, encajado. He hecho un agujero ajustado con el Dremel, bueno, buscaremos, habrá que usar el ingenio un poco para colocarlo en su sitio. Y para cargarlo vamos a necesitar un cargador de entre 16 y 17 voltios. Yo he encontrado este transformador que tenía por ahí guardado de 16,5 voltios de salida, que nos vale perfectamente, porque al final cargar las baterías a tope tampoco es bueno. De hecho, lo ideal es cargarla entre el 80 y el 90% para maximizar su duración. Y lo mismo en la descarga, sobre todo en la descarga. Cada vez que descargamos una batería de litio por debajo del 20% y la dejamos en ese estado cierto tiempo, pierde capacidad. Cuanto más vacía quede y más tiempo se quede en ese estado, más se estropean, se cristalizan y les pasa un poco. No es que no tienen efecto memoria, pero tienen efecto memoria a la hora de estar descargadas. Es un poco curioso. Lo que más las daña a las de litio de todo tipo, tanto de LiFePO, de litio manganeso, todas las químicas, es que su estado natural es estar cargadas al 40%. Y eso pasa con todas las baterías de litio, las LiPo, las de móvil, las de portátil, las de un coche. Ahí ya está controlado por el BMS de que no se descargan demasiado y tal, pero bueno, eso es otra historia. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a ir paso a paso construyendo la nueva batería. Lo primero es desarmar la antigua. Bueno, hay que buscar un destornillador. Bueno, este es el que nos va a servir, porque al final cabe perfectamente en los agujeros. Y ya solo tenemos que desarmarlo.
Y todo el conjunto a mí me ha salido por 30 euros, comprándola de segunda mano de eBay, lo que es el destornillador y todo, porque al final es una pena, pero una batería nueva nos cuesta más que un taladro nuevo y no merecen la pena reparar, la verdad. Bueno, esto parece que sale así. Ahí tenemos todo el espacio aprovechado, porque esto es un mazacote de cuidado, incluso con protección de temperatura y la leche. Bueno, tendremos que soltar cortarlo con el Dremel o soltarlo, a ver si haciendo palanca puede soltar este polo positivo. Como veis, están todas las baterías unidas en serie de negativo a positivo, porque cada una es de 1,2. Entonces necesitamos, para sacar 18 voltios, necesitamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 por 1,2, 18 voltios, si no me equivoco. Aquí tiene el sensor de temperatura, que es una protección que en caso de hace continuidad, en caso de hacer continuidad lo detecta el cargador y corta la carga. Esto solo funciona con el cargador original, pero bueno, si no me equivoco funciona así, o cortando o dando continuidad. Este es el sensor de temperatura, o cortando o abriendo el circuito de ese tercer polo que tiene la batería. A ver si sale. Bueno, mirando la ficha técnica podremos saber lo que hace realmente, pero bueno, no nos interesa mucho. Entonces estos cables que tiene aquí los vamos a poder aprovechar para el negativo, o para puentear entre las baterías. Nada, tenemos que sacar estas baterías de aquí, de su sitio. Igual es lo que más va a costar. Al final esto, vamos a sacarlo de aquí. Esto va ahí metido, de esta forma, va metido ahí. Y así, de forma que hace muelle. Hace muelle. Pero bueno, lo sacamos. De taladro Ryobi, la verdad es que tiene muy buena pinta. Estos vetustos antiguos, más fuertes que los que venden ahora, y más sencillos. Vamos a ver. Esta debe estar pegada en la parte inferior. Vamos a ver un poco de orden. Vamos en la mesa, que si no, luego no hay quien te pueda trabajar. Entonces, vamos a ver si sacamos esto de aquí. Haciendo poco a poco palanca. Haciendo poco a poco palanca por todos lados, va saliendo. Vale. Bueno, estaba... Esto debe ser fibra de vidrio o algo. Esto lo podemos conservar. Por seguridad, lo podemos dejar debajo. Y esta placa la vamos a sacar también, porque toda seguridad es poca. Unas baterías cortocircuitadas pueden llegar a explotar, y como vemos es
fibra de vidrio o algo similar que aguanta alta temperatura y además no es conductor. Voy a ver si consigo sacar el resto sin romperlo con un cuchillo o algo así. Así tenemos que coger la parte justo de arriba, pasarla con cuidado de no cortarnos. Así. La batería está descargada, así que no hay ningún peligro de cortocircuito ni nada. Está tan vieja que no tiene 0 voltios, vamos. Y bueno, ahora tenemos que extraer esta parte, que también va a ser necesaria. Vamos a verlo. Una palanca, a ver si conseguimos soltar. Yo creo que lo mejor va a ser cortar directamente. Nos sale. Con el Dremel vamos a cortar por aquí. Una cosa, yo no estoy usando guantes porque tengo suficiente pericia para saber que no me voy a cortar, pero vosotros usar guantes gordos, por favor. Guantes anticorte o lo que tengáis. Y unas gafas para los ojos. Bueno, pues ya está cortado. Este cable cortamos por aquí y esta parte a reciclar. Esta parte podemos dejarlo para reciclar. ¿Cómo vamos a colocar estas pilas aquí dentro? Pues a ver, vamos a sacarlas de las cajas. Estas ya vienen cargadas al 40%. Entonces podríamos ponerlas tumbadas tal que sí, caben de sobra. Ya veis que vamos a tener una capacidad de 2000 miliamperios cuando la original tendría unos 3000 nueva, que al de pocas cargas ya perdería un montón, porque al final el efecto de memoria de las ni CD está ahí. Al final las ni CD duraban bien cuidadas unas 500 cargas. Bueno, podemos ponerlas tal que así, porque es que verticales no nos van a caber. Las podremos poner tal que así. Entonces ahora tenemos control de carga, puede estar encima o a un lado, no, a un lado tumbada de esta forma, y ya sabemos cómo vamos a orientar un poco el tema. Cuando las coloquemos aquí pondremos silicona, que al fin y al cabo la silicona, aunque se caliente, no se funde. Para pegar las pilas a la caja, lo que podemos usar es bien silicona, o que es más apropiado, o termocoladora. La termocoladora no estoy tan partidario, porque al final con el calor se puede fundir y bueno, no creo que se caliente, pero este control de carga es posible que se caliente algo. Y el control de carga, lo que voy a hacer también es ponerle, ya que tenemos sitio de sobra, un disipador aquí, un pequeño disipador pegado aquí encima, que no va a estar en contacto con ningún contacto. Un pequeño disipador de aluminio para que en el caso de que se calienten un poco, que no superen la temperatura de ruptura de los transistores. Entonces, pues vamos allá. Ahora lo que tenemos que hacer es soldar estas 4 pilas en serie con cables gordos. Serie es positivo con negativo, positivo con negativo, de esta forma. Cada una de estas forma una celda. Si quisiéramos más capacidad y nos entraran ahí, lo único que tendremos que hacer es añadir una o más pilas en cada celda. Es decir, aquí podríamos poner 2 y ya tendríamos 4000 miliamperios o 4 amperios de capacidad. Si pusiéramos 3 tendríamos 6,3 amperios hora de capacidad,
y así sucesivamente. Pero claro, tendríamos que aumentar al doble o al triple todo, es decir, saldría muy caro. Estas 4 pilas cuestan entre 5 y 7 euros cada una, y las de manganeso, porque hay otras más baratas, pero estas son de calidad. Entonces esto 4 por 5, unos 30 euros en baterías tenemos ahora, porque creo que me han costado 6 y pico euros la unidad. La batería nos va a costar 30 euros más los 5 euros del BMS, 35 euros, pero vamos a tener batería para años y años, porque bien cuidada tenemos batería para mucho tiempo. Además podemos poner un indicador de voltaje en un lateral para saber qué voltaje tiene y poder dejarla siempre cargada, ni demasiado ni demasiado poco, aunque lo recomendable es, cuando no sabemos el voltaje que tiene, es dejarla, cuando la vayamos a guardar sin usar, dejarla cargada. Ante la duda, siempre es mejor dejarla cargada que descargada. Siempre es mejor dejarla por encima del 50% que por debajo del 40%, si valga la redundancia. Y entonces vamos a soldar en serie estas 4, que con 2 amperios de esto ya nos da para mucha tralla, para poder usarlo durante mucho rato. Bueno, lo primero es preparar los polos para darles un poquito de soldadura. Yo lo que hago es rasparlos un poquito para que agarre mejor el estaño. Así, con unas tijeras veis que queda como un poco rayado, para quitarle el óxido y que agarre bien el estaño. Con cualquier cosa que tenga filo vamos a hacerlo. Entonces hacemos esto a todos igual, mientras se nos va calentando el soldador de estaño. Tened mucho cuidado con los cortocircuitos, porque estas baterías nos pueden dar un buen susto, pueden fundir cables de la potencia que tienen. Para evitar cualquier problema con las quemaduras, he puesto un cartón debajo para trabajar mejor, y luego el soldador utilizo este soporte para poder apoyarlo. Entonces podemos proceder a soldar. Soldamos un lado primero y el otro lado después. Entonces calentamos. Yo reparto así bien, que nos quede un punto majo para que el cable agarre bien. Entonces aquí hacemos lo mismo, echamos estaño en el soldador, luego le damos calor ahí, repartimos, y vais a ver que bien se agarra donde hemos rayado. Donde no rayamos no se agarra nada. Aquí lo mismo. Esperar un poco a que coja calor y veamos que agarra bien. Este también sería al revés, pero bueno, vamos a soldar este, echamos la gota y la soldamos, extendemos un poco para que tenga buen agarre y listo. Ahora procedemos por el otro lado. Hacemos esto de esta manera. En este lado el negativo es un poco más costoso, porque al final está más en contacto con la batería. Necesitamos lo que es un soldador al menos de 32 vatios. Si tenemos de más, mejor, pero bueno, con el de 32
va a costar un poco más, a ver si tener que dar un poco más de calor. Y con la mano vais a ver que se va calentando la pila. No es conveniente que se caliente mucho. Si veis que se calienta mucho, parar y lo volvéis a intentar cuando el soldador esté más caliente. Bueno, aquí ya he conseguido que tenga un buen tocho. Las baterías se pueden llegar a dañar si cogen mucha temperatura. Hasta 100 grados aguantan perfectamente, pero a partir de ahí estamos aplicándole 330 grados o aproximadamente. Si están mucho a esa temperatura, pues se pueden dañar. No estar más de 30 segundos o así, y que la podáis coger con la mano. Bueno, esto ya está. Con un soldador potente lo que nos va a permitir es hacer la soldadura mucho más rápida, porque no le da tiempo al calor a transferirse al resto de la batería. Un soldador potente le echas estaño y lo colocas en su sitio, le mueves un poco y ya está enganchado el estaño. Pero uno de poca potencia no es lo mismo, tenemos más problemas. Pues si tenéis uno de 100 vatios o 40, pues este es de 32. Se queda un poco escaso para esto, pero bueno, puede servir. Y bueno, hacemos lo mismo con la última. Esta se me queda amarrado el soldador al no coger bastante temperatura. Bueno, esto ya está. Ya ha quedado bien amarrado. Y vamos a hacer los puentes entre las baterías. Lo que tenemos que hacer es esto. Vamos a soldar así en serie, cable con otro cable, o sea, una batería con otra batería de negativo a positivo. Sería por aquí, luego esta vendría por aquí y por este lado soldamos estos dos, luego soldamos estos otros dos lados y bueno, ya vais a ver el proceso. Entonces vamos a utilizar el cable que este lo vamos a dejar tal cual. Y vamos a conseguir un poco más de cable o igual nos puede llegar esto porque a fin de cuentas es bastante largo. Vamos a cortarle trozos que nos permitan jugar con la batería y pues así un poco largos. Bueno, primero hubiera sido conveniente pelarlo por un lado, pelarlo solo un poquito porque así nos queda menos cables expuestos, a menos parte del cable expuesto a posibles cortocircuitos. Necesitamos de ese, al final necesitamos, voy a cortar también otro de este, necesitamos 1, 2 y 3, necesitamos 3. Entonces vamos a cortar este. Y como el negativo ya tenemos aquí el que va a su sitio al control de carga, vamos a cortar otro de estos de este color y es suficiente. Bien, como los vamos a poner unos encima de otros, pues soldando. Luego ya posteriormente vamos a soldar también los 3 cables que van hacia las partes interiores de la batería, a lo que son no los extremos. Un cable va a ir en una de las uniones, en otra de las uniones y en otra de las uniones. De cada unión va a salir uno de los cables finos que he cortado y que ahora no sé dónde he dejado. Los cables finos van a ir también a las uniones
para el control de carga. Estañamos. Que está perfectamente estañado. He puesto más luz, que creo que lo vais a agradecer, porque estaba viendo que no había suficiente. Y bueno, esto es sencillo, estañamos los 4 cables. Aquí, este se nos ha quedado corto, igual le corto más largo. Otra cosa importante es tener buena ventilación donde trabajéis, porque los gases, los vapores del estaño no son muy recomendables, no son muy saludables, que digamos. Bueno, cogen bastante temperatura los cables, así que mejor es usar guantes o soldar un lado y dejarlo enfriar. Yo soy un poco masoca, como veis, aguanto mecha, aguanto mucho el calor. El truco para aguantar el calor es no apretar demasiado los dedos. De esa forma no lo transfiere tan rápido. Cambiamos de dedo. Bueno, dejar enfriar y vamos a ir cogiendo uno de ellos primero y empalmamos. Positivo con negativo, la primera celda, no hay ninguna duda. Luego es importante no equivocarse para no hacer un cortocircuito. Aquí le vamos a tener que dar bien de calor para que quede bien unido. Entonces ahí enfriamos, dejamos enfriar y soldamos al otro lado. Ahí mismo. Esto lo mejor es tener un sitio donde poder agarrar mejor las baterías. Moviendo un poco hasta que notemos que se funde, se une a la parte de la batería. Luego hay que comprobar muy bien que está todo bien unido. Y ya está. Ahora la siguiente sería esta, que es el negativo, el positivo con el negativo. Siempre lado contrario, como veis. Al final os las tenéis que imaginar en recto. Ahora soldamos primero un lado. Vamos apretando. Dejamos enfriar y procedemos con el otro lado.
Y bien, ya se ha fundido también la parte de la pila y ha quedado de sobras unida. Ya solo nos queda la última. Y vamos a hacer una pausa en cuanto soldemos esta parte. Primero un lado. Si no os da bastante calor, yo a veces para unir mejor cojo y le pongo un poco de estaño en la punta del soldador para que tenga más superficie de contacto y que transfiera mejor el calor. Pero bueno, ahora esperamos. A ver, voy a comprobar. No me gusta mucho cómo ha quedado, así que vamos a darle un poquito más. Voy a echar más estaño. Y vamos a darle más calor hasta que compruebe que está todo bien unido. Veis que queda bien unido por todos lados y que soporta perfectamente. No, esta es la prueba principal de que no estaba bien unido, y es el problema de temperatura del soldador. Voy a tener que comprobar las otras porque no me gusta nada esto. Bueno, antes de quemaros, antes que hacer lo que yo y quemaros un poco la piel, vamos a hacer las cosas bien. Vamos a poner de esta manera. Vamos a comprobarlo de nuevo. Y ya no se suelta. Ya puedes doblar que no se suelta. Vamos a hacer misma comprobación. El resto tiene que quedar fuerte. Muy bien, eso nos queda soldar aquí. Vamos a tomar un descanso. Bien. Muy bien, ya tenemos la batería preparada, a falta de soldar estos tres cables en lo que son cualquiera de los polos de cada unión, porque los extremos van directamente al control de carga. Y luego hay que soldar cada uno en orden. Lo que es el control de carga viene indicado V-High, VH, que es voltaje alto, es decir, cerca del positivo, VM cerca en el medio y VL en el voltaje cerca del negativo. Ya nos pone aquí que más, el más ya nos indica que este es el de arriba, este es el lado del negativo. La P es de carga, P más y P menos es de carga y de alimentación, es decir, aquí iría el motor y también iría el cable de conexión de carga. Y bueno, luego vamos a ver cómo conectamos todos los cables al control de carga y lo probamos. Hasta ahora, chicos. Bueno, pues vamos a utilizarlo como positivo. Va a llevar de sobra. Por un lado. Y preparamos estos cables también. Son de un hilo, pero bueno, es un hilo.
Entonces necesitamos este cable para conectar el negativo al control de carga. Vamos a soldarlo en el negativo hacia un lateral. Bien, hacemos la comprobación y soldamos en B- al control de carga. Voy a extrañar lo que son los polos de las conexiones. Y lo mismo, un poquito de estaño para luego ponerlos en medio. Voy a ir en orden, primero polo negativo. El orden de soldadura del BMS, lo mejor es que soldemos primero el negativo, luego a continuación el VL, que es el siguiente negativo, es decir, en orden de la batería sería este polo al VL, luego este polo al VHM, quiero decir, y el último al VH, y el positivo finalmente al positivo. Este cable parece que no quiere amarrarse. Cuando no lo coge bien el estaño, hay
que rascarlo un poquito, igual tiene barniz. Y no agarra. Aquí el cable está bastante largo, pero bueno, no importa. Sería el VL. Ahí. Para que lo veáis mejor, voy a quedarlo para acá un poco todo. Ahora, en este lateral. Más sencillo que lo soldéis en el lado del positivo, lo que estoy viendo. Bueno, el siguiente, el VM. Procurad que el cable no quede muy largo y quede metido. Vamos a ver. Ahí. Y por último, el último cable lo voy a coger en la esquinita. Un poco una gota de estaño y lo soldamos en la esquinita. Yo lo que hago es trato de evitar que se suelte el cable principal, pero a veces hay que calentar demasiado todo, pero a veces es inevitable. Entonces el VH ya está preparado. De esta forma, y ahora solo nos queda el otro cable que va al BMS, que este no va a dar mucho de sí, pero bueno, nos va a llegar justito. Ya está. Así que soldamos positivo, que es bastante sencillo. Hacemos el mismo test. Bien, ya ha quedado todo en su sitio. Ahora yo os recomiendo que aisléis lo que son los polos para poder doblar la batería sobre sí misma, que ocupe menos.
Vamos a poner un poco de cinta aislante. Bien. Vamos a soldar lo que es el último. Esto al final, como va a quedar, seguramente lo doble así, de forma que queden así, enfrentados, y los polos por en medio. Forma. Tampoco importa mucho porque hay espacio de sobra. Bien. Control de carga. Soldado. Ahora lo que podemos comprobar es si tenemos ahí 17 o 18 voltios, cerca de, o sea, unos 16, tenemos unos 15 voltios aquí, así, efectivamente 14,32, eso quiere decir que vienen bien cargadas al 40%. Mira, como podéis comprobar, en el P y en el P más y P menos ya tenemos voltaje, eso quiere decir que hemos hecho bien la conexión. A ver si lo veis, voy a ver si podéis verlo, 14,3 voltios. Y también podemos comprobar que entre este y este hay negativo y primero hay 3,5, 3,56. El segundo tiene 7,15. En el tercero tenemos 9. Y en el último de la batería tenemos 14,31. 14,3 también. Muy bien. Pues ahora voy a poner el disipador aquí y ya luego ya solo tenemos que conectar esto
a esto. Bueno, vamos a quitar el sensor de temperatura, que no nos hace falta para nada. Si no lo arrancamos, el soldador por debajo. Si no se arranca. A ver. Si lo veis complicado, cortáis el clave y listo. Que no quede por ahí nada. Esto se puede sacar de su sitio. Y cortamos. Y listo, sin problema. Lo único que tenemos que preparar ahora, aparte de esto, es... Aquí tenemos que rascar también para soldar. Lo vamos a sacar de su sitio para que el plástico no se nos derrita. Polo positivo, vamos a tener que soldarle aquí un cable. Entonces le rascamos por encima y le pestañamos. De forma que no lo toquéis mucho porque esto se calienta con la soldadura mucho, entonces hay que soldarle ahí que quede un poco plano para que luego la tapa nos encaje bien y listo. Le ponemos ahí el positivo desde el control. Y también tenemos que hacerle aquí un corte aquí en la parte de un lateral donde más rabia os dé, de forma que le pongamos también al P más y P menos. También tenemos que ponerle conectados los cables de carga y descarga, o sea los de carga en este caso, que sería con este conector. En un lateral tenemos que hacerle el dibujo aquí, o la parte de atrás, igual mejor. Bueno, donde no haya tornillo, un lateral, dibujamos ahí lo que es un poco menos de lo que hay que cortar, y con el Dremel vamos a cortarle esto. Lo voy a desgastar un poco. De esta forma. A ver si nos entra, nos queda ahí muy justito. Damos unos golpecitos con
Bueno, ahí vale. Pasa que nos va a pegar con la tapa. La tapa nos va a pegar un poco, entonces voy a cortar un poquito justo ahí. Más o menos, y para que quede perfecto. Estamos un poco por aquí y listo. Yo creo que así puede valer. No está a prueba de agua, pero bueno, si le echamos luego por aquí silicona también podríamos hacer la prueba de agua. Entonces, lo único, me he dado cuenta que el cable queda hacia arriba. Ay, Dios mío. Qué cagada. Vamos a darle la vuelta. Queda apaño casi. Falta es desgastar un poco este lateral. Bien, pues ahora ponemos el conector aquí. Ya habéis visto que he cortado un poco más estrecho para que quede perfectamente encajado. Entonces ahora los dos cables, con el tester hay que comprobar cuáles son los que conectan. En este caso es el positivo interior y los dos negativos. El positivo es el centro y bueno, como es habitual, como es el estándar. Entonces vamos a que estañar estos dos polos para conectarlos también después al control de carga en el P y en el P y en el P menos. Y con el estaño vamos a estañar. Por otro lado, yo le he quitado esto porque va a haber que pegar, para meter esta pieza aquí, va a haber que echar un poco de pegamento aquí en la parte de arriba para que luego no caiga hacia abajo, para que no se baje, porque claro, ahora ya no tiene ningún tope, ya no tiene la batería de tope y si no se baja para abajo. Lo acabo de comprobar y es así. Pues, pero bueno, eso lo podemos ir haciendo y que se vaya secando. El que voy a usar de positivo es este mismo. Entonces vamos a estañar. Vamos a soldar
soldarlo aquí. Esto mejor ponerlo aquí porque se calienta bastante. Puesto y veis esto aquí y va el cable hacia abajo. Ahora podemos poner el pegamento ya, porque esta parte ya está preparada. Lo único, voy a estañar este lado, la lateral también. Este no agarra bien. Igual cambio todo el cable porque está un poco, tiene como sales y no agarra bien el estaño, lo que nos va a dar mal contacto, va a producir un contacto falso. Mejor veis cómo está todo oxidado y por aquí, a pesar de que lo he limpiado, no agarra bien el estaño, así que vamos a cambiarlo por entero. No sé si lo sacamos un poco. Y buscamos otro que haga de negativo.
llamativo, que no nos engañe el color. Pero tenemos que girar un poquito. Metemos. Y este que va aquí es el positivo. Bueno, estamos contraviniendo todas las normas internacionales de colores, pero como no se van a ver al fin y al cabo, y es evidente cómo va a quedar, que está indicando en todas partes, así que y solo nos falta echar un poco de pegamento. Aquí ha quedado, es importante que esto quede a paño, porque si no pega demasiado contra la parte superior. Bueno, pues ahora un poco de pegamento. Muy bien. Esto ya está preparado. Vamos a echárselo aquí de forma generosa. Esto tiene que quedar muy bien pegado, pero sin manchar esto. A ver cómo lo metemos aquí. Esto, el polo en el lateral ahí, tenemos que meterlo adentro, a muy justito, hasta el fondo. Ahí, apretamos, que quede bien metido de todas partes, sin marcharse mucho. Apretáis con algo que podáis.
meterlo contra el lateral, que quede ahí este lateral también metido. Mira, aquí ha quedado espacio y aquí no. Vamos a ver si le podemos dar más para abajo. Me ha quedado separado. Debe pegar en algún lado. No sé cuál. Vaya. Sí, apretar, pero sin romperlo. Bien, ha bajado un poco más. Me lo he cargado un poco el plástico. Lo importante es que quede en su sitio las lengüetas. El pegamento pega lo que son los hierros al fondo, que es lo importante. Bien, esto ya ha quedado bien. Ahora, antes de que se seque, vamos a limpiar estos restos de pegamento porque si no luego va a impedir que haga buen contacto. Trozo de papel, un trapo viejo, y que queden los cables así sobresaliendo para hacer luego para soldarlos ahí. Una vez limpio, bien limpios, sobre todo estos dos, este ya no me importa porque no se usa para nada, hay que dejarlo así que endurezca. Está un poco roto, pero lo podemos dejar en su posición normal. Y de esta forma, o si queremos dejarlo más fijo, igual es conveniente rellenar un poco de silicona, pero yo creo que aguanta perfectamente. Baja un poquito más incluso. Tenemos este exceso de pegamento. Y así queda. Bueno, vamos a dejarlo secar y mientras preparamos la batería. Un poco de silicona. Ahí ya no se mueve. Y ahora vamos a soldar esto. Pegamos también un poco con silicona. Lo que es en el medio. Y en la parte inferior. Esto, la parte redondeada, que es donde va el control, tiene que ir ahí, el control, porque es donde van los cables de conexión. Entonces vamos a ver si lo podemos poner ahí, soldado, igual a la vez que lo dejamos ahí, vamos a meter en su sitio, vamos a pasar estos cables por encima.
pasen los cables sin tocar las zonas de este cable. Se ha quedado largo, pero no importa si lo doblamos un poco para que esto nos quede ahí. De esta forma se quedaría bien. Aquí le pondremos también bastante silicona para que la tapa lo aplaste y lo deje bien sujeto. Entonces esto, soldamos el P más y el P menos a su sitio. Vamos a darle un poco más de extraño aquí y aquí para separar un poco lo que es la carga de... Pues luego no se nos suelten los cables. A soldar los otros dos. El P menos. A la izquierda. Y el P más. Bien, esto ya está. Lo estamos dejando en el aire y de esta forma va a tener bastante refrigeración. No obstante, le voy a pegar aquí algún trozo de encima de los MOSFET. Le voy a pegar algo una vez para que se refrigeren un poco mejor, o algún tipo de disipador mini o algo parecido. Voy a ver si encuentro alguno. He encontrado este disipador, pues demasiado grande, tengo que cortarlo por la mitad y quitarle este exceso de material, así que me llevará tendré que usar una moladora y enseguida la preparo. Ya he cortado la pieza en dos, le he quitado las rebabas con las tijeras y voy a ponerle una encima, una pequeñita, vale. Bueno, se me ha cortado de nuevo el vídeo, pero podéis ver que le he echado epoxi, porque me gusta echarle epoxi, que no es conductor y protege del agua, de humedad y todo. Y le he echado un poquito también encima de los MOSFET para poner el disipador, para que veáis cómo ha quedado ahí encima, dejando sitio para terminar de soldar y demás. Ahora tengo que esperar 5 minutos a que se termine de endurecer. Bien, ya solo nos queda soldar la tapa superior con esto. Ya le he echado aquí un buen montón de silicona para que quede aquí bien apretado y soldado. Entonces hay que tener en cuenta que yo les he puesto los cables al revés, es decir, este sería el negativo y este el positivo. El color está invertido, así que no nos podemos equivocar. Este cable así, vamos a subirlo un poco para soldarlo, a ver cómo lo hacemos. Primero este, sin quemar nada, es un poco complicado. Eso, subimos un poco más y aquí, así, apoyándolo ahí. Vamos, voy a soldar recto. No quedó soldado. Voy a ponerle más estaño en la punta para que sea más sencillo.
así el pegote quede bien unido. Calentamos el cable y a la vez calentamos donde tiene que quedar. Entonces este positivo tenemos que soldar ahora aquí en este lateral, en el P-, porque este es en realidad es el negativo. Si os confundís no va a funcionar el taladro, lo tengo comprobado. Bien, pues ahí está. En uno está el otro. Uno y otro están ahí bien soldados. Esto va a su sitio y metemos todo. Cuidado de que no peguen lo que son los por donde pasan los tornillos, que no quede en medio ningún cable. Vale. Vamos a ver. Este lateral no queda bien. Ahí está. Ahora, sujetándolo, le metemos 2 tornillos en los laterales, simplemente para comprobar que todo funciona como es debido. A ver, esto se sale. Esto, ahí se sale. Se cae el otro tornillo. Por fortuna esta batería OnePlus sirve tanto para modelos viejos como para modelos nuevos. Ahí está. Vamos a probarlo en el taladro viejo. Tiene mucha fuerza. Y tiene también regulación de velocidad. Yo creía que no por el clic que hacía. Y va con potencia. Yo no puedo pararlo. Está perfecto. Esto vale para taladrar paredes incluso. Bien. Lo único que la batería no está bien cargada, pero bueno, la dejaremos esta noche cargando. También tengo otro taladro Ryobi moderno que funciona con este tipo de batería. El control de velocidad parece que va mejor. Wow, se me quema la mano. Potencia a tope. Estupendo. Va de cine esta batería ahora. Y no pesa nada. Otra de las ventajas del litio. Bueno, y eso es todo. Y esta es la prueba de fuego. Perforar una roca con ¿veis? Con una broca de 10 y ni se inmuta, va bien.
y le estoy dando con ganas y no se para. Ya solo nos queda hacer el cargador y, como os he dicho, he buscado un transformador por ahí. A este le tenemos que poner una tapa rectificadora, que no son más que, solo lo he cogido otro transformador. Tenemos que fijarnos que tengan los diodos adecuados para ese voltaje y que el condensador sea por lo menos, el voltaje que maneje sea menos que lo que soporta el condensador. En este caso 35 voltios máximo. Tenemos que usar, si vamos a usar 18 voltios máximo, este lo soporta perfectamente. Y sabemos también que los diodos van a andar por ahí porque normalmente los condensadores los ponen con un margen de un 10-20% más del voltaje en el que tienen que trabajar. Así que lo que tenemos que hacer en la salida esta, vamos a soldarle la tapa rectificadora, que sería por un lado aquí se ve los dos conectores de la corriente alterna, y aquí en el más y menos nos sale el voltaje ya rectificado y con el que vamos a cargar la batería. Es importante que la velocidad de carga sea menor de 1C, o sea, estas baterías tienen 2,1 amperios, pues lo ideal que sean de 1 amperio o menos. Entonces este es de 0,8 amperios este transformador y 16,5 voltios, ideal para cargarlo al 90% o así, sin problema. Nada, meteremos todo esto en una caja que sea adecuada y ya podremos cargarlo, pero eso en otro momento lo grabamos. Bueno, felices reparaciones, amigos.